Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Y después de esta pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir? Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema de los modelos de atribución. Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos. Que no, la data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a un episodio más de Podcast 101, edición analítica. ¡Y SEO! Pero bueno, chiqui. Pero Un intruso. Pero, o sea, ¿te das cuenta? ¿Nos has jodido la intro? No, que conste. No. Que conste que ha sido sugerencia tuya, ¿eh? Ha sido sugerencia tuya, Iker. Encima ahora bombardeas los gags del episodio. Bromas aparte, bien, gracias a todos por estar un episodio más con nosotros y como muchos de vosotros os habréis dado cuenta, hoy tenemos, Michel, un invitado más que especial, nuestro querido Chiqui, el host de Podcast 101 edición SEO. Bueno, Eso es. Muchas gracias por invitarme. Hoy vengo de invitado, ¿eh? Vengo de invitado. Chiqui, empezamos con los crossover. Esto ya se empieza a poner como el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Aquí ya tenemos invitados de otras líneas, así que, oye, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Esperamos que te pases por aquí más veces y que disfrutes tu paso Bueno, por dependiendo de cómo salga, dependiendo de cómo se porte. No, pero Chiqui lo hace bien, Chiqui lo hará bien. Dependiendo de cómo se porte, porque igual de esta nos cierran el grifo ya. No, gracias a vosotros. Y crossover en el mundo cinematográfico y en el mundo publicitario también. Porque a mí lo de crossover me suena como a spot publicitario de nuevo crossover 4x4. Sí, donde empieza empieza tu aventura. ¿Sabes? En plan, cosas de esas de claims de esos publicitarios basura, ¿sabes? Que no tienen nada que ver con un coche, ¿sabes? Qué mejor que tener a un invitado tan especial y único, por no decir especialito. Tú como invitada, digo, porque especialito eres un rato. Que decía de episodio inaugural de la segunda temporada, Chiqui. Empezamos contigo. No te quejarás. Sí, ya porque te digo, yo me siento honrado. Sí, esto de las temporadas ya sabes que es un poco difuso, no sabemos cuándo acaba una, pero bueno, hemos decidido que sea con año natural. Entonces, como es el episodio 1 del año, del año 2023, pues es el episodio inaugural. Si no hubiera sido el invitado del cierre, no sé qué te hubiera gustado más. No, mejor inaugural. Y así donde empieza mi aventura. ¿Sabes? Nuevo crossover, 4x4. Presentamos a los oyentes el tema de hoy, que venimos a hablar de inteligencias artificiales, ChatGPT y aplicaciones en el mundo del SEO y la analítica, que no podía ser de otra manera. Claro, además vamos a ver sinergias, ¿no? De estas aplicaciones que tenemos de lo que comentaba Iker, de la inteligencia artificial, de generador de imágenes, generador de textos, incluso hay alguno de generador de 3D, que no nos vamos a meter, pero vamos a lo que sí que podemos llegar a aplicar, sobre todo en cada una de nuestras áreas, y también vamos a ver cómo esto pues, puede beneficiar tanto para SEO y analítica, ¿no? Uh-huh. No sé vosotros, yo soy un poco escéptico todavía al tema de la inteligencia artificial. Sí que funciona muy bien, pero en mi opinión, son lo has usado tú ya, ¿no? Con bastante frecuencia, Michel. Eso es. De hecho, ahora no tengo créditos de la API para seguir proponiendo cosas en directo.
Yo sí que me he dado cuenta que estas inteligencias artificiales son muy literales. Entonces, son tan inteligentes como de inteligente sea el prompt que tú le metas. Para aquellos oyentes, el prompt es la frase que tú le metas, o sea, que tú le pones a la inteligencia artificial para que genere el texto, ¿no? Para que genere el resultado. Por ejemplo, si tú le dices, quiero una foto de un burro con sombrero, pues si no le dices nada más, pues te puede sacar una escultura, te puede sacar un dibujo, te puede sacar una foto muy realista. Sin embargo, si tú le vas dando más información, si le vas dando más nivel de detalle, esta información, pues al final sí que se adapta más a lo que tú tenías en mente. ¿Tú, Chiqui, has tenido ocasión de salsear con ChatGPT? Que, Sí. bueno, hablamos de ChatGPT porque es el más conocido ahora, pero que hay otras herramientas. Sí, he tenido oportunidad de... Perdón, que estoy comiendo nueces. No, mentira, se le ha caído el micro a Michel, no pasa nada. No, mira, aquí lo puedo ver. Una nuez, que estás comiendo nueces de verdad. Peladas, sí. Claro, Nueces peladas luego... porque son maravillosas, claro. Me voy a poner yo ahí con el cascanueces. Como no limpias tú luego los ruidos del episodio, ¿no? Pues dices, a estos, nada. Oye, pues vengo y como nueces en directo. Eso, lo dejas y ya está. Vale. Pero... Avisaremos a postproducción para que deje los sonidos de nueces. O que te ponga un ruidito de estos que le gustan, ¿no? Mucho a Luis Miguel. Sí, algún chascarrillo de esos que... Saludamos todos otra vez a Luis Miguel desde aquí. Claro Luis Miguel Ferrer. Yo también tengo algo que decir. No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Pero las nueces mondadas ya, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Así no tienes que pedir a Fernando Alonso que te parta la nuez con el cuello. Que no sé si lo visteis eso en un vídeo por ahí, en un vídeo que hay por ahí hace muchos años, que dice, venga, Fernando, porfa, hazlo, un fan, ¿no? Que había por ahí, ¿no? Que no, que ahora no, y estaba firmando autógrafos, ¿no? Y una de esas, sigue el tío todo pesado, el fan, todo pesado, y dice, venga, trae para acá. Entonces coge la nuez y con el cuello ahí, entre el cuello y el hombro, ¡clac!, parte la nuez, que digo, madrecita mía de mi vida. Increíble. Venga, Chiqui, que te lías. Hablamos de si habías usado la inteligencia artificial. Lo he usado y aquí en Flat el equipo SEO también me consta que lo está usando y está sacando por supuesto... Luego hablaremos de qué posibilidades ofrece, qué aplicaciones tiene específicas para el SEO, pero también de alguna manera también específicas para SEO y analítica, que nos pueden servir, ¿no? Tanto para SEO como para analítica conjuntamente. Y efectivamente, yo lo veo sobre todo en mucho interés, o sea, lo veo interesante sobre todo en casos en los que te quita trabajo tedioso, ¿no? Que luego lo haremos de alguna de ellas. Sí. Hablo en SEO, trabajos que a lo mejor son un poco tediosos y que te pueden facilitar bastante la vida, ¿no? Y también, sí, si os parece voy a ir introduciendo un poco las primeras preguntas y antes pues ponemos un poco en contexto a nuestros oyentes que nos hemos permitido, dentro de nuestras pruebas, ¿no? con esta aplicación, con esta IA, queríamos saber cómo de inteligente, como comentaba Michel, ¿no? Es la herramienta, ¿no? Entonces le habíamos propuesto a la IA que nos hiciera una escaleta, la que supuestamente íbamos a usar para este episodio, de, pues bueno, lanzándole una simple pregunta y viendo un poco cuál era el grado de precisión que ofrecía o de sentido común, ¿no? Que ofrecían en sus respuestas. Entonces, la pregunta que le habíamos planteado era un poco, por ejemplo, una pregunta de ejemplo era cómo utilizar el análisis y la visualización de datos para identificación de oportunidades en proyectos de optimización SEO y tomar decisiones de marketing basadas en datos usando la analítica digital, ¿no? Entonces, bueno, o sea que por nuestro lado habíamos salseado un poco, ¿no? con esta herramienta. Sí que es verdad que suelta algunas respuestas que tienen bastante sentido. Por ejemplo, nos proponía la IA hablar de ejemplos de cómo utilizar el análisis y la visualización de datos usando herramientas como Google Analytics o Tableau.
Pero bueno, hemos decidido que realmente lo que era más de interés, ¿no?, era hablar un poco de eso, qué aplicaciones tenían. Has mencionado, Chiqui, y os introduzco a la primera pregunta de verdad, no la de la escaleta de ChatGPT. Has mencionado un punto que parece interesante, que es el hecho de que la IA nos puede ayudar a aumentar la productividad, ¿no? Porque yo vi hace poco, ¿no?, pues a un desarrollador, a un programador, que comentaba, ¿no?, de estos típicos foros de haters y gente a favor del uso de ChatGPT, y él decía que la herramienta lo que le había permitido a él no era quitarle el trabajo, sino que le había permitido aumentar un 200% su productividad con automatización de tareas. Cuéntanos un poquito, qué, aplicado al mundo del SEO, qué aplicaciones podría tener el uso de esta inteligencia artificial. Pues sí, efectivamente te va a permitir ser más productivo, efectivamente, y también yo me refería también al tema de evitarte como SEO tareas que pueden ser un poco más tediosas, ¿no? Como por ejemplo hacer keyword researches, por ejemplo, ¿no? Eso, pues, bueno, esto sabemos que puede ser, dependiendo si te toca hacerlo de un e-commerce, pues puede ser duro, puede ser durete, ¿no? ¿Qué más? Crear titles y meta descriptions también, ¿no? Estamos hablando de decenas, ya no te digo centenares o miles de URLs, pues que te pueda crear titles y meta descriptions, pues ayuda bastante. Aunque bueno, luego hablaremos en las limitaciones también, temas de limitaciones que hemos detectado en ChatGPT. Pues, por ejemplo, cuando haces un keyword research, sí que es verdad que no te da datos de volúmenes de búsqueda, ¿vale? Entonces, sí, te puede servir para que te dé ideas sobre palabras clave o sobre que luego te pueden servir para desarrollar un plan de contenidos, pero dentro de ese plan de contenidos o dentro de ese keyword research es interesante también saber qué volúmenes de búsquedas tiene cada keyword, ¿no? Entonces, esto no te lo da, lógicamente, ¿no? También hay que tener en cuenta que para ciertas consultas, ChatGPT su base de datos, la base de datos de la que tira o con la que cuenta es hasta 2021, por lo menos para ciertas consultas, ¿no? Tiene datos solo hasta 2021. Entonces, bueno, hay que ver también, hay que tener cuidado si haces un keyword research, porque a lo mejor está desactualizado. A lo mejor te está diciendo que, oye, pues yo te sugiero estas palabras clave porque se buscaban en 2020 o 2021, pero a lo mejor en 2022 no, ¿no? O no te está contemplando algunas palabras que en 2022 sí que se están buscando, ¿no? Y en 2021 no, o en 2020 no, ¿no? También hablamos de que te crea meta descriptions, ¿no? Titles y meta descriptions, pero tiene limitaciones en el sentido de que hay veces que aunque tú le digas, oye, no te pases de este límite de caracteres, se pasa. Y a veces te da meta descriptions más largas de las que tú le estás pidiendo, ¿no? O te genera unos patrones a la hora de crear esas meta descriptions que hacen que sean ciertamente similares entre ellas, ¿no? Y que no sean muy diferentes, ¿no? Sí, de hecho estoy viendo una noticia, ¿no? Decía, ChatGPT es un peligro para Google, que está trabajando en 20 proyectos relacionados con inteligencias artificiales, ¿no? Para que su nueva versión del buscador sea compatible con un chatbot tipo ChatGPT, ¿no? O sea, que ven las orejas un poco al lobo de que en realidad que sí que puede funcionar, ¿no? Realmente el funcionamiento... Y lo están acelerando, ¿eh? Y Google lo está acelerando. El launch, el lanzamiento de esos productos suyos, de esas ideas, lo está acelerando. Sí, y hila un poco con lo que decía Mitch al principio de la inteligencia artificial es tan inteligente como el humano que mete, ¿no?, el prompt correctamente, adecuadamente, ¿no? De tal manera que si tú realmente tienes nociones y hila un poco también con lo que decíamos del programador, ¿no?, que decía que aumentaba su productividad, pero que no venía a quitarle el puesto de trabajo. Realmente los resultados serán válidos y serán fiables y precisos si el que mete la pregunta, ¿no?, tiene conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y también a la hora de evaluar ese resultado, ¿no? Entonces, digamos que para lo que comentabas, Chiqui, de SEO titles, las meta que ya no existen, pero que son como cosas muy concretas, sí que te podría ayudar a automatizar los procesos.
Sí, no, las meta descriptions sí siguen existiendo, no existen ya, bueno, sí existen las meta keywords, pero Sí, eso ya a dejó eso de me tenerlas en refería cuenta. yo de mi Pero sí, época. pero las meta descriptions sí que, bueno, eres analista, no puedes saber de todo. A mí me preguntas cualquier cosa de analítica y no tengo ni idea. ¿Cuánto es 1 más 1? Y no sé, te digo 4. Es muy avanzado, chiqui. Yo no tengo ni idea, o sea que... Pero sí, meta description o creación de titles en grandes volúmenes de URLs puede llegar a ser un trabajo muy tedioso, muy tedioso. Y Keyword Research en un e-commerce, por ejemplo, muy grande, que tiene miles y miles y miles de productos y decenas o incluso centenares de categorías, ¿vale? Pues se puede hacer bastante duro ese proceso, ¿no? Entonces, oye, si esto te lo puede facilitar, bienvenido sea, ¿no? Sí, además para la generación de textos, o yo por lo menos con lo que me encuentro, y luego una conclusión final sobre esta generación de textos. Si tú al ChatGPT le pides que te genere textos, cuando ya llevas 4 o 5, huelen a lo mismo, empiezan a oler a artificial. O sea, no es una... Refritos. Claro, no es una... O sea, no es... A pesar de que una misma persona al final tiene su estilo de escritura y tal, claro, ChatGPT es un único escritor o un único autor. Cuando ya llevas varios, se define o se intuye que, bueno, que no es todo del todo natural, o utiliza expresiones, o utiliza formas de hablar que no son las que utilizaría un redactor normal. Y además, sumamos que, bueno, ChatGPT va a escribir sobre lo que está entrenado. Y ya hemos dicho que esto está entrenado de bases de datos anteriores, ¿no? De hace un par de años. ¿Cuál es el problema? Que si queremos escribir contenido fresco, contenido que realmente sea esto que se habla, ¿no? El contenido de valor, etcétera. Esto a día de hoy, ¿no? Ya veremos con el ChatGPT 4 a ver qué pasa, pero a día de hoy no genera un contenido que digamos, es un contenido de valor. Sí que te cumple expediente, ¿no? Pues si tú le pides que te escriba sobre, no sé, sobre los caballos con sombrero que hablamos antes, sí que te puede llegar a generar un texto de 500 palabras, pero no te va a generar ese texto rico, ese texto denso en conocimiento, que quizás es lo que busca más Google, ¿no? Más que un texto de 500 palabras puras. Y a lo que voy es, si vamos a extrapolar, ¿no? Este uso de ChatGPT a la gran masa. Si Internet se llena de ChatGPT, al final es un contenido muy mediocre. Y entonces habremos llenado Internet de contenido mediocre. Realmente no es un contenido que tú deseas leer, o no es un contenido fresco, o no es un contenido interesante. O sea, siempre va a haber... ojo, que yo estoy muy de acuerdo que un redactor pueda utilizar ChatGPT como base, ¿no? Como una semilla, y a partir de ahí construir su contenido. Pero que ahora no se vaya a llenar los posts, las noticias, los blogs con publicaciones que ha escrito ChatGPT porque huele. O sea, es Sí, el mismo aroma. de hecho ya hay herramientas para detectar eso porque de hecho está pasando. Claro, al final son patrones. De la misma manera que tú detectas si un texto lo ha escrito fulanito o menganita, cuando ya has leído 4 o 5 suyos, pues con ChatGPT pasa por esto, pero por 1000, porque al final son mucha gente utilizando. Sí, de hecho, mira, acabo de ver una noticia que hablabas de que se volvería mediocre Internet, ¿no? Lo cual me plantea la siguiente pregunta, que es cómo de mediocre lo estábamos haciendo ya en ciertas cosas, porque leo la noticia: ChatGPT ya engaña a los humanos, aprueba el examen de MBA de una escuela de negocios mediante el uso de ChatGPT. La inteligencia artificial obtuvo una puntuación B en el examen al realizar un trabajo excelente en la gestión de operaciones básicas. Esto es real. O sea, bueno, no sé qué veracidad tendrá, pero lo he visto en distintos medios publicados ya. Sí, que aprobaría la selectividad raspada, Sí, o sea, pero que lo que aprobaría. es un test igual quizás de ABCD, ¿no? Un cuestionario tipo test o alguna de rellenar, que sí que ahora mismo lo que decía Michel, ¿no? Si las preguntas que le lanzas son distintas, pues más o menos te puede estar gestionando un contenido potable, porque ha obtenido una puntuación B, tampoco es una A. Quiero decir, Si tú le preguntas a ChatGPT sobre la Revolución Francesa, que es pues una típica pregunta, ¿no? Algo de selectividad, te lo va a contestar bien, no va a fallar. claro. Seguramente quizás algún dato, yo desconozco, pero igual algún dato no te lo cuadre y tal, pero bueno, sí que el contenido puede ser bueno. Pero si tú le quieres, si tú quieres un texto de
cómo la Revolución Francesa va a afectar a partir del 2030 o qué vestigios quedan, pues cosas más de creatividad, de innovar, bueno, tienes una base, pero no es lo que alguien esperaría encontrar, por lo menos en Internet, ¿no? Que es del ámbito en el que estamos hablando, o por lo menos para la parte de SEO, que lo que busca es posicionar y ofrecer un contenido que sea útil, ¿no? Para el usuario que esté leyendo. Sí, ya que estáis hablando... Sí, perdona, Iker, ya que estáis hablando de incapacidades, ¿no? De ChatGPT, pues el otro día estaba hablando con mi cuñado, y entonces estábamos hablando de esto de ChatGPT y todo eso y tal, y dijo, sí, mira, el otro día vi por ahí, me contaba, ¿no? Que alguien hizo por ahí una prueba más relacionada con lógica, ¿no? Que le preguntaban a ChatGPT, el padre de Antonio tiene 4 hijos. El primero se llama Miguel, el segundo Javier y el tercero César, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama el cuarto? Entonces como que cortocircuitaba, ¿no? Un poco la IA y decía, le respondía, necesito más datos, ¿no? Y es como, joder, ya te lo he dicho, ¿no? Ya te he dicho cómo se llama el cuarto, ¿no? En realidad en el propio enunciado, ¿no? Y no es capaz de, a lo mejor de, no sé si procesar o qué, o responder a ciertas preguntas que no tienen tanto que ver con conocimiento, con lo que hay en Internet, con lo que hay en la red, con lo que hay en las bases de datos, sino más con razonamiento, ¿no? A la de de qué color era el caballo blanco de Santiago, ¿también lo contesta mal? Por curiosidad. No lo sé, no lo he probado. Claro, porque yo entiendo que el razonamiento de la IA es que tú le estás dando un dato que es, tiene 4 hijos, y le dices se llaman ¿no? Entonces se ha fijado mucho en el número por el que le estás preguntando y la cantidad de respuestas que le estás dando ya, ¿no? Y por eso puede cortocircuitar. Habría que probar la del caballo blanco de Santiago. Sí, habría que probarlo. Sí. Michel, en la línea de lo que comentaba Chiqui de aplicaciones de una IA para automatización o de tareas o aumento de la productividad, en la parte de analítica, ¿qué usos le ves a corto o medio plazo a este tipo de herramientas? Pues mira, una que hemos utilizado y además bien, o sea, que nos ha sorprendido y tiene que ver con SEO y la hemos utilizado desde analítica, es para crear datos estructurados. Nos lo ha creado bien, el código es válido, pasa el check y funciona. O sea, la verdad es que esa parte de la inteligencia artificial no es que nos venga a quitar el trabajo, nos va a facilitar, y realmente el trabajo del analista es saber utilizar todas estas bondades de las herramientas en su beneficio. No es que la inteligencia artificial vaya a terminar con la analítica. Aquí el verdadero reto va a ser que el analista sea capaz de dar el uso a la analítica, a la inteligencia artificial, para hacer cosas pues, que antes le costaban 1 hora, pues que ahora le cueste 10, 15 minutos. Ojo, no es perfecta, ¿eh? Porque en varias pruebas hemos visto que, bueno, quizás, por ejemplo, si es un hotel o una página de vuelos, quizás cuando concatenas varios marcados, pues no lo hace perfecto. Y bueno, aquí sí que necesitas pues tener conocimientos de marcado y aquí necesitas pues un SEO, ¿no? Pero claro, ya te da una base, y esto es lo que hablamos antes, ya te da algo sobre lo que trabajar. Entonces, aquí punto positivo para la IA, porque lo que es generación de marcado, oye, no, las pruebas que hemos hecho no lo hace de 10, pero ayuda y ahorra trabajo, que realmente es la finalidad que buscamos. También lo hemos utilizado, o yo por lo menos lo he utilizado, dentro de los gestores de etiquetas, un Tag Manager, por ejemplo. Cuando vamos a trabajar con scripts muy cortos, ya no va a generar código. Si tú le pides a ChatGPT, oye, genérame, por ejemplo, una página web que me permita gestionar productos y tal, eso no te lo va a hacer. O igual no te lo hace bien. Pero sí que si le pides, por ejemplo, quiero leer el valor de la cookie tal, el valor de la cookie, me da igual, valor dinámico del tráfico, y le pides pues que te extraiga el valor, que te lo cargue en un local storage con todo en minúsculas, o cosas así, ejercicios que tú se lo das dando muy, muy mascadito, muy paso a paso. Eso lo hace bien. Y eso sí que me parece muy potente. Porque si tú tienes muy claro qué es lo que necesitas hacer, aunque no tengas conocimientos de JavaScript, o sea, o de jQuery o de nada, oye, te lo hace. Y además cuesta menos pedírselo y probar y corregir que realmente plantearlo de cero. Obviamente, si utilizas estos códigos todos los días, pues al final tú lo vas a hacer más rápido y más óptimo que ChatGPT.
Pero, oye, para una persona que se está acercando a la programación, que quizás con el tema de las funciones todavía no está muy suelto, oye, yo lo veo una ventaja. O por lo menos para aquellas personas que tienen nociones de programación y sí que tienen como un objetivo, pues un script muy pequeñito, ¿no? Y es algo que sí que necesitan hacer. Oye, aquí nos está adelantando bastante trabajo. Sí, en esa línea comentaba, ¿no? el artículo sobre el programador que defendía el uso de este tipo de inteligencias artificiales que como aumento de su productividad, ¿no? Que no es que le hiciera su trabajo, sino que le aumenta la productividad, y comentaba ejemplos de cosas que realmente no es que él no supiera hacer, sino, por ejemplo, oye, le pedía a la IA, insértame los comentarios de este bloque de código que he preparado yo. Entonces la IA lo que cogía era o inténtame, ¿no? Úsame el beautifier de código, ¿no? Para que esté indentado con sus colores y que corrija algún fallo de sintaxis, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que eso sí que aumentaba su productividad. No es que hubiera hecho el código. Yo lo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Mitchell, que quizás lo que le veo de aplicaciones futuras, ¿no? Más de cara quizás incluso a entornos de educación, que se pueda hacer, porque al final la tecnología, lo que me recuerda un poco en el momento en el que estamos actualmente, es un poco a que los más viejos del lugar se acordarán cuando empezaba aquel boom de las .com, ¿no? Hace 20 años, que salió lo del Rincón del Vago. No sé si os acordáis. Esta web que de repente, que para hacer los trabajos del instituto entrabas y había trabajo sobre la Revolución Francesa y había un trabajo y que lo puedes usar. Yo creo que estamos en ese punto ahora mismo, ¿no? O sea, estamos en el punto de ha salido ahora la herramienta, no es que haya salido ahora, sino que ha llegado a la gran masa y estamos en el punto de no le estamos dando quizás el uso que tendrá, no le estamos viendo el uso que tendrá a medio o largo plazo, ¿no? No sé tú, Chiqui, ¿cómo lo ves esto? Bueno, el Rincón del Vago, lo primero de todo, sigue existiendo todavía. Y me consta porque mis falsos hijos, como les llamo yo, ya sabéis, lo siguen utilizando en el instituto. Y digo, anda, mira qué bien, todavía sigue ahí aguantando ahí. Pero los profes iban a revisar. Era lo primero que hacían. Sí, era lo primero que hacían, pero yo no sé si hay tanta cantidad ya de información que ya no saben ni por dónde les cae. Me parece muy peligroso. Estamos mezclando los términos de educación e inteligencia artificial. No, yo lo que quería decir antes, perdón, Chiqui, lo que quería decir es que le veo mucha aplicación o mucha utilidad a medio o largo plazo a el uso que se le dará a esta IA como base, no el uso que le estamos dando ahora, sino, por ejemplo, que surgirán aplicaciones que por debajo en sus entrañas estén usando este tipo de herramientas, ¿no? Y que servirán o que le veo mucha utilidad en el entorno educativo. No, chicos, si alguien nos está escuchando... No estás haciendo apología, ¿no? No estás haciendo apología de que copien un correcto uso, ¿no? Seguro que nosotros no lo hubiéramos utilizado. Segurísimo que nosotros hubiéramos dicho, esto no es legítimo, no vamos a hacer una redacción de inglés de esto, no, seguro que no. Yo el Rincón del Vago no lo usé nunca. Y esto es verídico. No mucho, pero sí lo usé. Y ni la Wikipedia ni la Encarta. Pero la Wikipedia era una fuente más de información, no era... Wikipedia yo te diría que fue incluso posterior, te diría casi, o por lo menos no era tan conocida. O sea, a lo mejor ya existía seguramente, pero no era tan conocida cuando yo estudiaba la carrera y eso no... La gente no tiraba de la Wikipedia prácticamente. Yo creo que sí. A lo mejor ya existía, pero no, como no aparecía en Google, a lo mejor no tenía la reputación suficiente como aparecer en Google el primero cada vez que buscas cualquier cosa, pues a lo mejor por eso pensaba que no existía, ¿no? Pero en realidad sí existía. Yo, siguiendo un poco con el tema de cómo nos puede facilitar o hacernos más productivos, ¿no? O liberarnos de esas tareas más repetitivas o más tediosas, ¿no? En cuanto a SEO, ChatGPT,
Por ejemplo, también te puede crear listados de encabezados, ¿no? O de headings, de H1, de H2, todo eso, ¿no? Que muchas veces es complicado. A lo mejor establecer un H1 es más fácil, pero establecer los H2 ya empieza a ser más complicado, ¿no? Porque tienes que empezar a hilar más fino, ¿no? Y a romperte más el coco, ¿no? Acerca de cuáles metes. Ya no te digo con los H3, ¿no? Entonces eso te puede ayudar también, ¿no? A sacarte esos encabezados, esos headings, ¿no? Mitchell comentaba efectivamente el tema de los datos estructurados. Esto es muy útil porque, y aquí ya paso a cómo nos puede ayudar a nosotros como SEOs, ChatGPT, ¿no? Y no solo a liberarnos de esas tareas más repetitivas, ¿no? O más incómodas o más pesadas de hacer, sino también cómo desatascar tareas que dependen de desarrollo y que a lo mejor nosotros podemos facilitarles a su vez también la vida a esos desarrolladores o incluso ser autónomos en ciertos sentidos, ¿no? Nosotros como SEOs, pues no es lo mismo tener que hacer los datos estructurados de 5 páginas, de 5 URLs, que tener que hacerlos de cientos de URLs, ¿no? Entonces, de repente con ChatGPT que te pueda montar un JSON, el código del dato estructurado por cada URL, pues, ojo, eso ayuda mucho, ¿no? Porque es como ya no tienes que depender de un programador para que te cree variables que generen esos datos estructurados de forma dinámica. A lo mejor, oye, pues se los puedes pasar al cliente tú ya, ¿no? Aquí tienes todas las URLs con todos estos datos estructurados para que copies y pegues. En este caso, matiz importante, que es porque esos datos estructurados los puedes validar en la herramienta oficial de Google de si el dato estructurado es correcto o no. Porque efectivamente, claro. No queremos hacer apología de que los desarrolladores no nos hacen falta. No. Van a seguir haciendo falta porque incluso a la hora de meterlos es mucho más fácil meterlos a lo mejor por base de datos que no tener que andar URL por URL pegando uno a uno, ¿no? Uno a uno, ¿no? O sea que incluso en ese caso también te facilitarían el trabajo, ¿no? Te lo acelerarían, ¿no? Pero por aquello de, bueno, no sé muy bien qué campos tengo que coger, oye, no te preocupes, yo ya te estoy pasando el JSON que tiene que ir, ¿no? Y a veces es tan sencillo como incluso, oye, hacer un custom extraction con Screaming Frog de todas estas URLs, me extraes todos estos campos, pues con el XPath o con lo que sea, y me extraes el color de este producto, la talla, el modelo, la marca, tal, y tú ya con todos esos campos te vas a un Google Sheets, con todos esos campos, instalas ese add-on que comentaba antes, esa extensión que se llama GPT for Sheets and Docs, se llama así, ¿vale? Que es para una extensión que se añade a Google Sheets y ya tú trabajas ahí. Es decir, tú ya has exportado ese crawl que te has tirado con Screaming Frog, ¿vale? Con ese custom extraction para sacar todos los campos que tú vas a querer incluir en esos datos estructurados, ¿vale? En ese dato estructurado y ya simplemente le pides a través de la extensión de Google Sheets que, oye, móntame un JSON, hazme un JSON, este tipo de dato estructurado con estos campos que ya te estoy dando y te lo monta, ¿no? Y ya te monta ese JSON, ¿no? Y en realidad tú no has hecho nada más que tirar un crawl en Screaming Frog y ya está, y poco más, ¿no? Pero eso es, Chiqui, facilita mucho, o sea, sigues necesitando un SEO. Sí, siguen pero un SEO. Te facilita, o sea, esto es lo que hablamos, al final es el uso de las herramientas. Oye, el taladro no ha desbancado a todos los carpinteros, pero sí que a un carpintero pues le ha facilitado mucho el trabajo. Al final es un buen símil. Herramientas. No sé qué me decía, no sé qué me dijo el otro día, me dijo, hasta que Screaming Frog integre ChatGPT en su herramienta. Entonces llega un momento en el que tú no tengas que sacar el XPath para hacer un custom extraction, ¿no? Claro. Para que te saque el color de un producto, sino que automáticamente ya se conecte Screaming Frog con ChatGPT y tú le digas, quiero sacar el color de este... sácame el color de este producto, pum, ya te lo saque, ¿no? O la talla, pum, de estas zapatillas, y te lo saque, ¿no? Veremos, a ver, aún así, sí que efectivamente estoy de acuerdo en que seguirá haciendo falta un SEO que le dé a Start, ¿no? Screaming Frog, pero al botón casi, ¿no? Pero... O muchas veces para detectar la necesidad, saber qué es lo que tienes que hacer y que la herramienta lo haga. Sí, estoy de acuerdo. Eso es, la mente del SEO seguirá estando, o por lo menos evolucionará y será mucho más óptima, o podrás sacar más trabajo, lo que comentábamos en el caso de antes, ¿no? El programador si aumentas tu productividad, pues oye, al final te vuelves más experto y realmente te puedes dedicar a cosas donde las IAs no llegan.
Esperemos, porque si no, además, si no me quedo sin trabajo, ¿no? Y luego, siguiendo con esa tónica un poco que se me ocurre de cómo desatascar tareas, porque yo lo comento porque nosotros, un consultor SEO, cualquier consultor SEO que esté trabajando en una agencia de marketing digital, ¿no? Como nosotros, ¿no? Sabe a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que entiende perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Que muchas veces tú propones tareas, ¿no?, al cliente, y ese cliente y tú, como SEO, necesitas de desarrollo del departamento de tecnología para que ejecute esas tareas, para que las implemente, ¿no? Esas propuestas, ¿no? Y muchas veces se quedan ahí en el backlog de tareas, ahí esperando en cola durante meses, ¿no? Meses y meses y meses. Y es una manera también de darle salida, ¿no? De, oye, mira, a lo mejor no hace falta que pase desarrollo de tecnología por esta tarea para sacarla adelante, para ejecutarla, sino que ya los SEOs, gracias a ChatGPT, a lo mejor podemos empezar a ser más autónomos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y no ser tan dependientes, ¿no? Por ejemplo, en una migración, ChatGPT te permite, es capaz de crearte reglas, ¿no? Rewrite rules, ¿no? Para hacer redireccionamientos, ¿no? Y meterlas en el HT Access, ¿no? Y poder hacer esos redireccionamientos. Pues a lo mejor es una manera de, oye, pues mira, te paso hasta los rewrite rules, ¿no? Te paso al programador, ¿no? Para que no tengas ni siquiera tú que crear esas reglas, ¿no? Lo que pasa es que siendo tan crítico como es un archivo HT-Access para el funcionamiento de una web, no sé yo si eso te lo van a comprar, ¿no? Porque en función de dónde lo pongas, dónde no lo pongas, pues puedes pisar otras reglas y que no funcionen. Un error de HT-Access te tira abajo una web. Te tira abajo una web, efectivamente. O que no funcionen, o porque en función de donde lo coloques, te pisa eso es un mal menor, reglas. Pero un error 500, eso es... Fatal error. Pero bueno, que sepamos que también te puede hacer eso, ¿no? ChatGPT, ¿no? A un SEO, en una migración, te puede crear rewrite rules, ¿no? O sea, para tú pasárselas directamente al programa y decirle, oye, lógicamente échale un ojo, pero mira, yo te facilito el trabajo también, ¿no? Te pasas otro Screaming Frog que te valide sobre ese HT Access. Sí, también es verdad. Sí, ahí las dos. Oye, Michel, una pregunta que ya hemos hablado, ¿no?, un poco del funcionamiento, que yo creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? A nivel de preguntas y respuestas basadas en texto. Pero, ¿y qué me puedes contar de las aplicaciones que se están dando, ¿no?, a nivel de imagen? Y lanzo una pregunta al aire. ¿Es posible, o crees que será posible, si es que aún no lo es, que a una inteligencia artificial como es ChatGPT, de la que estamos hablando hoy, le pasáramos nosotros como analistas 2 líneas de tendencia temporal y le pidiéramos que nos extrajera las conclusiones? No con un GPT, pero sí que podemos seguir trabajando con la inteligencia artificial aplicada a datos. Te puede detectar tendencias, te puede detectar anomalías, que ya aplica Google Analytics 4, te puede detectar cuáles son los patrones o cuáles son los datos esperados para un determinado periodo de tiempo. Esto, por ejemplo, o para detectar fraude, también lo hemos trabajado. Pues determinados inputs del usuario, cuál es la probabilidad de que me pague un crédito o que genere fraude. Esto se hace mediante un proceso que es el aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy unos inputs y le digo si me va a pagar un crédito o me va a dejar de pagar un crédito, esto, cuando yo lo he entrenado frente a miles de casos, al final aprenderá, ¿no? Esto es un caso muy sencillito, ¿vale? Si yo tiro una moneda al aire y sale cara, solo tengo un registro. Si yo entreno a una inteligencia artificial, dirá, vale, pues cada vez que lances una moneda va a salir cara. Sin embargo, si yo digo, unas veces son cara, otras veces son cruz, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Buscar más valores. La presión del aire, la posición de la moneda, la fuerza en la que le des. Va a empezar a buscar más inputs. Ese trabajo de buscar inputs puede ser realizado por inteligencia artificial o se lo podemos proporcionar nosotros, ¿no?, a través de un dataset. Aquí estamos hablando de... ¿podemos llegar a predecir cuando lancemos una moneda al aire si va a salir cara o cruz? Pues si realmente tenemos todos los datos necesarios, pues quizás sí, ¿no? Y aquí esto se empieza a liar, que realmente existe la aleatoriedad, existen los números random. Bueno, esto es tema aparte. Física cuántica. Claro, o sea... Heisenberg, el principio de incertidumbre. Si entrenamos a los modelos con el suficiente volumen de información, estamos ya llegando a un modo de predicción bastante elevado. Pero lo dicho, no es ni fácil disponer de ese dataset limpio, que es muy importante, que al final
bueno, mucha de la parte del data science es limpiar datos. Había un chiste que era, de esta ya creo que me es, yo soy data science, no limpio datos. Pues al final data science también se dedica a preparar esos datasets para que el algoritmo aprenda con datos buenos, porque luego esto lo entrenas contra el mismo modelo. Hay una parte, ¿no?, que es de validación. Esperas que se acerque bastante, ¿no?, a los datos que habías esperado. Sí, yo, a ver, muy de acuerdo con todo lo que has comentado. De hecho, herramientas como no solo de analítica, sino también de testing y optimización, como pueda ser Adobe Target, entre sus funcionalidades avanzadas tiene pues bueno, funcionalidades que están basadas en el uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Pues bueno, como decías, ¿no?, con esos, en función de esos datasets que no dejan de ser usuarios que están visitando la página donde estamos lanzando una experiencia, ¿no?, una actividad, un test A/B, por ejemplo, es capaz, ¿no?, en base a cuantos más inputs tenga y más datos tenga del usuario, de predecir y ofrecerle la versión que él cree que se adecua mejor a cada perfil del usuario. No me refería más tanto a eso, o por ejemplo, lo que, ¿no?, detección de incidencias en base a modelo, ¿no?, oye, pues en los últimos 30 días tu media o tus picos han estado siguiendo este patrón y de repente aquí te detecto que posible incidencia. Me refería más a puede darse el caso de que le demos 2 imágenes y nos suelte un texto de ese análisis que estamos haciendo nosotros cuando comparamos un reporting mensual, por ejemplo, ¿no?, de esa conclusión, ese proceso que estamos nosotros de ver una gráfica, pensar en repasar el contexto, los inputs, el contexto histórico que nosotros sabemos porque lo podemos haber extraído de nuestras conversaciones con el cliente, de saber, de lanzar preguntas y obtener respuestas a nivel de negocio que no están en la herramienta. ¿Tú crees que es capaz una inteligencia de estas en ofrecernos ese, incluso te diría, ¿no?, como para copiar y pegar en el dashboard, esta es el reporting de este mes? ¿Tú crees que esto va a ser posible solo con nivel de imagen? Soy un poco escéptico porque en la fase que hemos visto, o por lo menos donde estamos hoy en día, si tú le pasas a una IA una foto y que te deje una descripción, te hace una descripción como muy literal, ¿no? Todavía, o por lo menos yo lo que he podido probar, no es capaz de pensar con un punto de vista desde negocio, salvo, bueno, seguro que hay algún caso que si tú le entrenas, le das diferentes causísticas, le das como objetivos de negocio, sí que es capaz de llegar o podría ser capaz de pensar como un analista, pero a día de hoy, si tú subes una foto, es capaz de darte un descriptivo de la foto, pero súper literal. ¿Esto para qué puede estar bien? Para generar descripciones de foto, para hacer un buscador de imágenes utilizando inputs de texto, por ejemplo. Pero, bueno, yo creo que aplicaciones para un analista, yo tiraría a día de hoy con 2. Una, el uso de expresiones regulares, que las hace bastante bien y de hecho las hace bastante óptimas. Para ello lo que hay que pasarle es como la suficiente información y cuál es el output que esperas. Si le pasas un input y dices qué es lo que quieres que haga, te lo va a hacer, pero hay que contemplar otras causísticas, ¿no? Hay que contemplar, pues, a través de otras cadenas de texto, otros strings, a ver si realmente cumple lo que haces. Y hay otra que me gusta mucho, que es la de generación de consultas a nivel de base de datos. Hemos hablado de datasets. Ese tipo de lenguaje funciona muy bien y además no requiere tanto entrenamiento, o por lo menos se puede ser bastante laxo con las peticiones que tú lo haces. O sea, puedes utilizar casi un lenguaje humano a la hora de generar una consulta y te va a pintar la consulta bastante precisa, incluso con los as, con las cabeceras renombradas y todo eso lo hace bastante bien. Sí, ahora que estás hablando, ¿no?, también de tema de consultas, algo que puede facilitar también bastante la vida a un SEO o incluso también a un analista, ¿por qué no?, es que te crea regex también, ¿no?, expresiones regulares. Es capaz de crearte expresiones regulares para sacar informes, por ejemplo, en Search Console, ¿no? Oye, quiero saber todos los clics orgánicos o impresiones orgánicas o lo que sea de todas estas URLs. O, oye, quiero sacar esos mismos datos para
todas estas keywords, ¿no? Y te crea la expresión regular que luego tú la metes directamente en Search Console y ya está, ¿no? Y te saca todos esos datos, ¿no? Yo, por terminar, aunque hay muchos más usos, seguro que se pueden dar y que, desde luego, para SEO, ¿no? Seguro, ¿no? Y que seguirán apareciendo, ¿no? Y que la gente puede encontrar en la multitud de posts, de artículos ya que ya se está escribiendo sobre ello. Pues, ¿qué más te puede hacer ChatGPT? ¿Qué más te puede facilitar la vida como SEO? Pues crear secciones de preguntas frecuentes, por ejemplo, ahora que están tan en auge, ¿no? En SEO, el tema de las preguntas frecuentes, aunque bueno, últimamente parece que no tanto porque Google ya ha dejado, no parece que no muestra tanto el resultado enriquecido de facts, ¿no? De tipo FAQ, FAQ, perdón, ¿no? Sería fuck you, man. No, esas no, las de FAQ, FAQ. Esas. FAQ. Esas. Y luego, ¿qué más? También te puede crear código HTML que le pidas, ¿no? Como por ejemplo Canonicals, créame el código HTML de un Canonical que quiero, de varios Canonicals, ¿no? hreflangs también, ¿no? Si es un site internacional, te crea el código del hreflang con las indicaciones que tú le das, una etiqueta MetaRobots, algo así, ¿no? Y por último, que esto también me creo tener aquí, es que de hecho unos compañeros nuestros lo estuvieron usando el otro día, utilizando ChatGPT para en un proyecto que requería SEO para vídeo, ¿vale? Bueno, que estaban haciendo SEO para vídeo, y te puede servir también para crear sitemaps de vídeo, bueno, también sitemaps normales o de imágenes, ¿no? Sitemaps de vídeo y feeds MRSS, también te los crea. Los crea, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que aquí hay una limitación, es que ChatGPT también tiene un límite de caracteres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo que le pides va a dar como resultado un sitemap muy largo, muy grande, ¿vale? Porque tenga muchas URLs, por ejemplo, o muchas imágenes, no te lo hace, ¿vale? Te lo corta. Pero bueno, que también la gente sepa que te permite hacer también estas cosas, ¿no? Y multitud de otras que iremos descubriendo según vaya pasando el tiempo y se vaya enriqueciendo todo esto, ¿no? Toda esta wiki, ¿no? Sí, que además a nivel de texto e imagen que hemos hablado, a nivel de código, que hay un mundo que, bueno, lo hemos tocado por encima, pero que realmente lo que es código más sencillo, ¿no? Con menos lógica, sino que es más automatizado, digamos, como los ejemplos que acabas de poner tú, Chiqui, de MetaRobots, enlaces, hreflangs, que son como muy concretos, ¿no? Que eso casi podemos tener la certeza de que es una herramienta que nos va a duplicar nuestra productividad, porque te lo va a hacer sin que involucres a desarrolladores y con casi mucha seguridad, ¿no? De que lo habrá hecho de una manera correcta. Sí, efectivamente. Pues chicos, hemos llegado al final con este... Se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto, fíjate. Ya sabía, nunca vengo de invitado. Cuando vienes Claro. de invitado, no se vas de otro rollo, ¿no? Como, venga, que se ocupen otros, ¿no? ¿Eh? Sí, no. Bueno, nos tocará a nosotros, ¿no, Chiqui? ser vuestro host, ¿no? Sí, cierre de temporada, entonces, tuyo. Invitado. Nosotros estamos invitados al inicio, pues cierre de la temporada. Vale, pero con una condición. Whisky en mano, ¿eh? Whisky o ron en mano, ¿vale? Un eso, vino, me da igual, un vino, algo, yo qué sé. Vale, es que a mí se me olvida ponérmelo, ¿eh? Vale, hablaremos con producción. Hablaremos con producción. Vale. Bueno, no sé si hablarlo es mejor o es peor. Es peor. Lo mejor es que se encuentren con la sorpresa. Y además, ahora que va a haber vídeo y cosas de esas, ¿no? Que nos vean ahí con el whiskazo. Bueno, vale, pues que eso, nosotros como iremos de invitados, pues entonces ya tú nos dictas un poco tus condiciones. Yo le preguntaba a Mitchell, ahora que le estoy viendo, le preguntaba antes, ¿eso qué es, el despacho de los jefes o qué? ¿Dónde estás ahora? No, esto es una salita de reuniones que tenemos muy de ambiente de usuario, pues con una alfombrita, con una mesita de madera. O sea, estoy como en casa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una sala de reuniones menos fría o menos corporativa que las otras, pero bueno. Sí, porque desde luego no lo parece. Y tú, Iker, que claro, que la gente no lo ha podido ver, o habrá gente que no lo pueda ver, el gato, ¿qué te ha parecido por ahí? Cada 2x3 aparecía el gato. Sí, bueno, esta vez ¿eh? no ha tirado micros ni se han peleado, pero... ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poco de tu gato. No, hombre, que estamos haciendo el cierre, Chiqui, eso te lo cuento en privado. Recordamos a nuestros oyentes que si habéis llegado hasta aquí y queréis escuchar otros episodios de FLAT 101
de nuestro podcast, de la edición de SEO, la edición de analítica y de la edición de estrategia, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Amazon Music. También en nuestro Innovation Hub y en nuestro canal de YouTube. Oye, espero que lo hayáis pasado todos muy bien, que nuestro invitado se vaya con el mejor sabor de boca posible. Sí. Y que esperamos escucharte de nuevo, Chiqui, por aquí. Gracias, muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte a todos. Gracias. Saludo. Esto es Podcast 100.